Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video del día de hoy quiero conversar acerca de uno de los temas o de las ciencias que conocemos dentro de la tradición judía. Estoy haciendo referencia a lo que se conoce como Jochmat Panim, o el secreto de la fisionomía, de poder leer el rostro. Como lo escuchan, los sabios de la Kabbalah han escrito al respecto, existen libros al respecto sobre cómo poder leer ciertas facciones del rostro de una persona que nos revelan detalles sobre la personalidad, sobre sus reencarnaciones pasadas, sobre sus características, sus forma de comportarse, sus gustos, qué le gusta, qué no le gusta. Todas esas cosas, muchas se pueden conocer a través de observar el rostro de una persona. Por ejemplo, sabemos en la Kabbalah, tenemos libros que hablan de esto, que les digo, algunos lo llaman Jochmat Panim, la sabiduría, el conocimiento del rostro, aunque tiene otros nombres también. Y, por ejemplo, se puede determinar características conociendo, por ejemplo, fijándose en el tamaño de los ojos, el color de los ojos, la forma de las cejas, las líneas de la frente pueden dar detalles sobre la reencarnación de una persona, la forma de los labios, la forma del rostro, si es redonda, si es alargada, si es un poco más cuadrada, la forma de la quijada, las orejas. Todo esto dan detalles que revela información sobre la persona, sobre su alma, sobre su personalidad. Si es alguien que es amable, si es violento, si se enfada pronto, si es alguien que tiene características de, por ejemplo, ser muy bondadoso o alguien que es como fácil de engañar o es más desconfiada la persona, si es alguien que es amigable o no. Entonces hay una serie de características, les decía, que se pueden conocer en cuanto a estos detalles. Hay una historia muy famosa, digo famosa, me refiero entre los círculos de los cabalistas en cuanto a Rabin Isaac Kaduri, donde se dice que para entrar a estudiar, creo que fue para entrar a estudiar la Yeshiva Betel, se le pedía que para estudiar con el Rosh Yeshiva en ese momento, tenía que la persona saber leer las líneas de la frente, saber leer la frente. No recuerdo bien qué edad tenía el Raf Kaduri, pero era joven y pues entró. Quiere decir que sabía desde una corta edad poder leer la frente y poder saber detalles sobre la vida de una persona. Les decía que esta sabiduría no es de ahora. En el judaísmo tenemos libros muy antiguos que nos revelan detalles sobre esto. Si usted busca en este canal, verá la entrevista que le hice al profesor, al doctor Adolfo Reutemann, que, como saben, por mucho tiempo fue curador de los rollos del Mar Muerto y experto en la sabiduría de los esenios de Qumran. Y en esa entrevista, yo le pregunté al doctor Royman específicamente por algunos detalles sobre cómo entrar a a la secta, ¿no? A ese grupo de los esenios, porque no todo el mundo podía entrar. O sea que ni siquiera siendo judío significa que la persona podía entrar. Y una de las cosas muy interesantes que el doctor Royman me compartió en esa entrevista, que sea, la pueda ver en este canal si desea la entrevista completa, pero él comentaba de que los esenios entendían de que estaba Dios y debajo de Dios había dos fuerzas luchando, el bien y el mal. Ellos se consideraban, por supuesto, los elegidos, los únicos que obtendrían o que tenían acceso a la sabiduría, y había una serie de características que los diferenciaba a ellos de las otras personas. Por supuesto, ellos eran los hijos de la luz y otras personas que no se tenían las características de ellos, pues eran considerados los hijos de la oscuridad y no podían entrar a a la secta de los esenios ni adquirir los conocimientos. Entonces, por ejemplo, alguna de las cosas que el doctor Royman me compartió en esa entrevista es que, por ejemplo, ellos se fijaban en la forma del rostro de la persona. Quiere decir que los esenios tenían conocimiento ya desde el siglo -1, siglo I, tenían conocimiento sobre leer el rostro de las personas. Entonces ellos, para determinar qué judío podía entrar a ese grupo, ellos estudiaban el rostro de la persona para saber si tenía las características que ellos tenían en sus libros que indicaba que era un hijo de la luz. También se fijaban en las manos. Por ejemplo, si alguien tenía los dedos largos, significa que era hijo de la luz. Sin embargo, alguien con las manos pequeñas y dedos pequeños, pues era hijo de la oscuridad. Entonces, según ellos, las personas no tenían alternativa, sino que uno nacía o hijo de la luz o hijo de la oscuridad. Y así se fijaban en ciertas características del rostro, de las manos, etcétera, para saber quién era hijo de la luz y quién podía entrar a ese grupo y quién no.
El punto que yo quiero resaltar aquí es que esta sabiduría de leer el rostro y otras características, aparte de que se fijaban también en el horóscopo, en la carta natal de la persona, etcétera, pero lo que quiero enfatizar es que esta es una sabiduría antigua, que en el pueblo judío se conoce, que lo tenemos ya en los esenios, lo que se conoce como Jochmata Panim, la capacidad de leer las facciones del rostro. Incluso sabemos, por ejemplo, que en la Edad Media los judíos eran conocidos por esta sabiduría y tenemos textos que nos hablan sobre encuentros, por ejemplo, de musulmanes que iban a consultar a los judíos, que eran cabalistas, pero también tenían otras profesiones, eran filósofos, eran médicos, etcétera, y sabían esta sabiduría de leer el rostro. Hay una historia muy interesante que se narra es un teólogo, un juez, un poeta islámico de Andalucía, España, en aquella época del Andalus, llamado Ibn Hazm al-Andalusi o Ibn Hazm al-Qurtubi, Ibn Hazm de Córdoba, que escribió el famoso poema Tawq al-Hamama, el collar de la paloma. Es este libro que tengo acá, uno de estos clásicos de la literatura favorito mío, pues es una de estas obras clásicas que hay que leer. Y en este libro, Ibn Hazm, él narra un incidente donde, pues, él está hablando, ¿no? De las descripciones sobre la persona que está em, enamorada, las características de la persona, pero básicamente él cuenta un incidente de cómo en una ocasión estaba cerca de la tienda de un judío que era médico. Y este judío era famoso porque podía leer el rostro de la persona. Y ellos fueron a consultar y le preguntaron, ¿qué puedes decirnos de este amigo que él tenía? Y el judío solamente de ver el rostro pudo leer y decir, esta persona es así, 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 es una persona enamorada, es una persona con estas características. O sea que el punto que quiero enfatizar es que incluso en las fuentes islámicas, esto es el siglo XII aproximadamente, cuando Ibn Hazm escribió este libro, en el siglo XII ya hay registros de incluso otros pueblos que reconocen a los judíos como aquellos que tenían una sabiduría de poder leer el rostro. Incluso si quieren, ya que tengo el libro aquí, podemos compartirlo. Lo voy a leer en árabe y después lo voy a traducir al castellano sobre esta historia para que vean lo que se nos narra en los textos sobre esta capacidad o esta afirmación, ¿no? De que los judíos tenían la capacidad de poder leer el rostro. Así que aquellas personas que hablan árabe, atentos, luego lo traduciré al castellano. Dice lo siguiente, Ibn Hazm, esto es una historia verídica que aconteció con él. Dice así, خبروا ولقد كنت يوما بالمرياد قاعدا في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي وكان بسريان بالفرصات محسنا لها وكون فيلمات فقال مجاهد بن الحسين القيسي ما تقول في هذا وحشر إلى الرجل منتبذ عين نبية اسمه حاطم و... ويكنى أبا البقاء فناظر إلي ساعة يسيرة ثم قال هو الرجل عايشك فقال له صدقت فمن أين كل هذا قال لبحت مفرث عيلة ويحد فقط ذن زاير حركته فعلمت عنا عايش ولا عايش بمريبي. Dice lo siguiente, en español ahora. Dice Ibn Hazm, me encontraba un día en Almería, sentado en el corrillo de la tienda de Ismail ibn Yunis, el médico judío, que era hombre versado en la fisionomía, arte que dominaba. Cuando Mujahid ibn al-Hussein al-Qaisi, o sea, el nombre de una persona, le dijo, ¿qué me dices de esta persona? Y señaló a un hombre que estaba como aparte, y el nombre de esta persona era Hatim, apodado Abu al-Baqā'. Lo miró un ratillo, o sea, el judío que era médico, pero también sabía leer el rostro, se quedó mirando a la persona por un rato, sin conocerla, y luego afirmó, este es un hombre enamorado, romántico. Replicó el otro, acertaste. ¿Qué te hizo adivinarlo? Respondió esta persona, el médico, el judío, que podía leer el rostro, solo por el extremo pasmo que se manifiesta en su semblante, dejando aparte el resto de sus ademanes,
supe que estaba enamorado sin que me cupiera la más mínima duda. Quiere decir que el punto que yo quiero enfatizar es que tenemos textos antiguos, este es un texto del siglo XIII, les decía, donde se cuenta en las fuentes islámicas, por ejemplo, se reconoce a los judíos como aquellos que tenían capacidad de leer la fisionomía, de leer el rostro de las personas. Y esta persona era un médico, pero también tenía este conocimiento. Entonces, esta es una sabiduría que no se ha perdido. De hecho, todavía tenemos libros. Aquí en Israel se venden esos libros sobre cómo leer el rostro y otras características que uno puede saber, con solo ver a una persona, poder conocer detalles de la vida de esa persona, quién es, cuántos hijos tiene, está casado, es celoso, eh, todo ese tipo de características. Y yo sé de personas que, por ejemplo, hay judíos que cuando van a, digamos que cuando van a contratar a alguien para sus negocios o cuando van a hacer una amistad, enseguida se están fijando en la persona, ¿no? Le miran el rostro enseguida, la forma de la ceja, el tamaño, si son cejas más gordas o más finas, el arco de las cejas, la forma de la nariz, la forma de los labios, la forma del rostro, las arrugas, todo esto indica detalles sobre la vida, sobre la personalidad de esa persona. Y conocer esta sabiduría ayuda a que uno sepa quién es esa persona que está frente a uno, se puede confiar en ella, es un buen amigo, sí, no, tal vez te pueda traicionar. Todos esos detalles están ocultos en lo que se llama otra vez Ojmata Panim, la sabiduría del rostro. Esto eventualmente también existe en otras culturas porque sé también que, por ejemplo, los musulmanes también saben de esto, porque los sufíes también saben de esta sabiduría y hay libros sobre esto, de que pueden conocer detalles sobre cosas parecidas a este, incluso el secreto de las letras también lo saben. Saben muchas cosas que pueden hacer cálculos matemáticos. Esto no es superstición, no es inventar nada, no. Estamos hablando aquí de una ciencia y que hay personas expertas que pueden saber, que pueden leer, y hay otros que saben, pero no lo dicen, porque es mejor estar callado y pretender que uno no sabe nada, porque de esa manera no revelas nada de ti, pero sin embargo tú sí puedes saber muchas cosas de la otra persona. Hasta aquí con el video del día de hoy sobre este detalle. Besrat Hashem, ojalá quizás en otro video pueda mostrar algún libro sobre estas cosas. También hay libros sobre todo tipo de cosas que tenemos en el judaísmo, cosas que han estado ocultas, que siguen ocultas. Y bueno, yo aquí estoy compartiendo algunas cositas con todos ustedes, solamente de forma curiosa. Que Hashem les bendiga mucho desde la Tierra Santa, enviándoles muchas bendiciones. Shalom a todos.